La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Cristo, creo en ti. He venido a decir cosas lindas de ti. Santo, bueno. ¿Cómo es que no El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuál es ese lugar? El que habita al abrigo del Altísimo. O como dice en hebreo, el que vive en la intimidad del Altísimo. ¿Qué significa eso? Tener intimidad con Dios el Altísimo. Tenemos que saber, querido oyente, que a través de Jesucristo podemos tener una relación viva, una relación cercana con el verdadero único Dios. Solo existe un Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Algunos dirán, pero ¿cómo funciona eso? ¿3 en 1? ¿Es 1 o son 3? ¿O cómo funciona eso? La verdad es esta. Para nosotros es difícil de comprender, y una de las razones por qué es difícil comprender que Dios es uno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, la razón por qué es difícil para nosotros comprender es porque nosotros incluso tenemos dificultad de ser uno con una única persona más. Algunas veces ni somos uno en el matrimonio. Y nosotros, que estamos tan acostumbrados a esas rupturas, separar, ese malentender, no nos podemos imaginar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. La fe lo comprende, porque la fe comprende el más allá que la mente. Nosotros cristianos creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Cuando leemos la Biblia, podemos leer como en el Antiguo Testamento:
Dios, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Yon, Yahweh Shammah, Yahweh Tzidkenu, Yahweh Tsebaot, el Dios Padre, actúa con el pueblo de Israel, con Abraham, Isaac, Jacob, Judá, José, Samuel, David y todos los reyes. Es Dios el Padre. De vez en cuando aparece en un momento, en otro momento, el preexistente Jesucristo, llamado el ángel del Señor, y el principio de las tropas del Señor, como dice en Josué capítulo 5. Y también de vez en cuando aparece el Espíritu Santo como el Ruach HaKodesh, el Espíritu de la santidad de Dios. Pero con la venida de Jesucristo, las cosas se ponen mucho más claras. Jesucristo nos habló 170 veces de Dios el Padre. En Jesucristo, el Dios creador se convirtió, se presentó y se acercó a nosotros como Dios el Padre. Ahora ya no es el Dios adorado de lejos, con cierto protocolo, sacrificios en un templo. Ahora es el Dios tan cerca que le puedes llamar Padre, Abba. En Jesucristo, el único Dios se nos acerca, tan cerca que su cercanía es llamada Emmanuel. El que tiene a Jesucristo tiene al Padre, y el que no tiene a Jesucristo no tiene al Padre, porque Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Y con la venida de Jesucristo, no solo la persona del Padre se nos aclara, se nos presenta, se nos revela, sino también la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, querido oyente. Él es una persona. Es la persona que Jesucristo envió a la tierra para que Él esté con nosotros. Dios, el Espíritu Santo, Él es una persona y quiere que le trates como una persona. El Espíritu Santo fue enviado por Jesucristo y por Dios el Padre. Hoy y hasta toda eternidad, todo lo que el Señor hace, lo hace a través de su palabra, que es su Hijo, y a través de su Espíritu Santo. Y lo que era Jesucristo para los 12 apóstoles es el Espíritu Santo para nosotros. El Espíritu Santo quiere tener comunión contigo. Es el Espíritu Santo que nos revela a Jesucristo. Es el Espíritu Santo que deja arder nuestro corazón para comprender la palabra. Es el Espíritu Santo que echa a los demonios fuera. Es el Espíritu Santo que aviva. Es el Espíritu Santo que da el nuevo nacimiento. Es el Espíritu Santo que nos da el crecimiento. Es la persona del Espíritu Santo. Y te aconsejo que poco a poco te acostumbres a hablar con Dios, el Espíritu Santo. Habla con el Espíritu Santo. Comunica con Él. Derrama tu corazón con Él. Esto no va de un día a otro. Esto dura poco a poco, probablemente durante semanas o meses, y entonces vas a conocerle poco a poco más al Espíritu Santo. Este salmo que hemos leído, el Salmo 91, es el único pasaje que Satanás, en un momento, él toma en su boca. Él pronuncia un versículo
Lo hace mal, como siempre, pero lo hace. Cuando Jesucristo está en el desierto, Satanás se acerca y dice: salta, de allá arriba del templo. ¿No es esa la casa de tu papá? ¿No es este el lugar? Salta. Y sus ángeles te cogerán con las manos. Lo que no dijo Satanás fue esto, que él no citó el versículo completo, sino él lo recortó. Porque originalmente ese versículo dice que a sus ángeles mandará acerca de ti. En las manos te llevarán, dijo Satanás. Sí, pero entre estas dos frases hay una en el medio que dice: pues a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Saltar del templo no era el camino de Jesucristo, era el camino de Satanás. Hasta hoy Satanás, a través de las sectas, de las falsas religiones, hace lo mismo. O añade algo a la palabra o le quita algo a la palabra. Dice la Biblia que el que quita algo de la palabra, todo el juicio que hay en este libro vendrá sobre él. Y el que añade lo mismo. Y si tú observas las sectas, por eso ellos añaden libros que no son esos 66 libros. Me han preguntado muchas veces: pastor, ¿por qué usted tantas veces pronuncia que la Biblia tiene 66 libros? Los 66 libros son compuestos de 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo. Y esa es la palabra de Dios, la pura palabra de Dios, la santa palabra de Dios, la viva palabra de Dios, la santa palabra, esa palabra que tiene tanto poder que hasta los demonios tienen que someterse. En una secta quitan libros, añaden libros o falsifican el texto, como muchas sectas falsifican muchas veces el texto. Cuando, por ejemplo, dice: si tú eres el Hijo de Dios, sectas que yo conozco dicen: si tú eres un hijo de Dios. No, estás equivocado. Jesucristo no es un hijo de Dios. No, Él es el Hijo de Dios. Dios el Padre, Él tiene un hijo. Cuando uno va a Jerusalén, allí en el lugar donde estaba el templo, hoy hay una mezquita, la mezquita de la roca. Pero al lado hay otra mezquita que se llama Al-Aqsa. Y allí pone en árabe escrito, apóstoles lo han hecho: Dios no tiene hijos, no tiene hijo. Pues estás equivocado. Dios no solo tiene uno ahora. A través de Jesucristo Dios tiene cientos de millones de hijos. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que tuvo en Jesucristo el Mesías, aquel Mesías, Jesucristo, hasta hoy nadie ha hecho lo que ha hecho Jesucristo, jamás. ¿Dónde hay un hombre que anduvo sobre el agua, que multiplicó los panes, que resucitó los muertos, que sanó los enfermos? Sí, los que creen en Jesucristo hacen las mismas obras. Sí, eso es verdad. Pero nadie es como Jesucristo. Él es el alfa de la palabra. Él es el alfa, el omega, el que cumple todo. En este Salmo 91, es uno de los salmos más conocidos para nosotros cristianos. Es un salmo de guerra, de protección, de promesa de cuidado. Y dice: el que habita al abrigo del Altísimo. No, aquí no dice el que visita el abrigo, el que habita al abrigo. Esa palabra abrigo en hebreo significa el que vive en lo secreto, en la intimidad de Dios.
Dios el Padre, Él quiere personas que conozcan el secreto del Señor. El profeta Jeremías capítulo 23, 18 dice: ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra? En Jeremías capítulo 23, versículo 22 dice: pero si hubieran estado en mi secreto, hubieran comprendido mis caminos. ¿Qué significa eso, tener intimidad con Dios? Pregunta: ¿Dios quiere tener intimidad conmigo? Si Dios quiere tener intimidad contigo, no te lo puedes imaginar. Dios el Padre nos ama que no nos podemos imaginar. Querido oyente, mire, aunque todo el infierno, aunque todo su pasado, todo lo que le rodea, aunque todo el mundo te odie, si tú sabes que Dios te ama, todo está bien. El amor de Dios es real. El amor de Dios se expresó. El amor de Dios se manifestó. El amor de Dios se nos acercó. El amor de Dios nació en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la expresión más impresionante que tenemos del amor de Dios. Su nacimiento es el nacimiento del amor de Dios. Su cercanía, sus palabras, su poder, su muerte, su sufrimiento, su resurrección. Dios el Padre nos ama. Y si Dios nos ama, Dios nos protege. Le prometo una cosa, de todo corazón, querido oyente. El día que tengas un encuentro con Dios el Padre, el inmenso Dios Padre, que nos abrió la puerta a través de su Hijo Jesucristo, nos enseñó el camino a través de su Hijo Jesucristo, nos dio la luz a través de su Espíritu. El día que tengas un encuentro con su amor, no hay cosa más preciosa, lo más lindo, lo más valioso que un ser humano puede tener. Es su relación con Dios. Tú dirás: ¿eso es posible? Sí, es posible. Y no solo es posible, es lo más precioso. Todos nosotros tenemos en nosotros un hueco, un vacío tan grande como Dios. Así de grande es nuestro hueco y nuestro vacío. Pero el día que tú conozcas a Jesucristo, no culturalmente, no religiosamente. ¿Sabes, querido oyente? Jesucristo es impresionante. Él vive. Él ha resucitado. Él existe. Él de verdad está tan cerca de nosotros a través de su Espíritu Santo, tan cerca. Cuando la Biblia dice el que habita, el que vive en la intimidad con Dios, ¿por qué la intimidad con Dios es tan fuerte? ¿Por qué? Porque el que vive continuamente en la intimidad con Dios se gana la confianza con Dios. Déjame explicar una cosa. Mi pregunta no es tanto si tú confías en Dios. Eso se llama fe. Pero ¿sabes cómo se llama cuando Dios confía en ti? Eso se llama relación.
Cuando tú confías en Dios, se llama fe. Pero cuando Él confía en ti, yo sé que para muchos suena un poco incluso increíble. Pero quiero preguntarte, querido oyente, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué harías? ¿Qué cambiarías en tu vida si lo que te cuento es verdad? ¿Qué harías si Dios el Padre se te acerca tan cerca que sientes el rocío de su presencia? ¿Qué harías si Él cara a cara habla contigo? ¿Qué harías? Si tú sientes su presencia tan real en la intimidad, que tú sabes que Él está presente, ¿qué harías? Porque si eso es verdad, querido oyente, si eso es verdad, es tiempo de buscar al Señor. ¿Cuál es el poder de la intimidad con Dios? ¿Por qué es importante tener intimidad con Dios? Porque, queridos hermanos cristianos, y no me importa tanto si tú te llamas adventista o ortodoxo, pentecostal. Ayer alguien me escribió y me dijo, ¿ustedes son pentecostales? ¿Son bautistas? ¿O qué son? Y le escribí, somos cristianos que creen en el Evangelio. El mundo le llama evangélicos. Yo le llamo cristianos. ¿Sabes, querido? Todos los cristianos casi conocen el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Y casi todos los cristianos conocen Salmo 91. ¿Sabes, querido oyente, que solo puedes tener las promesas del Salmo 91 si tienes la relación del versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo, ese sí morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es la sombra del Omnipotente? La sombra del Omnipotente es una persona. Cuando el ángel Gabriel, en Lucas capítulo 1, 33, 34, 35, se acerca a la Virgen María y dice, vas a tener un hijo. Ella dice, de acuerdo, pero, ¿cómo? Yo no entiendo esto. ¿Sabe lo que me he dado cuenta, querido oyente? Que casi siempre que Dios quiere hacer algo grande, busca personas que no le entienden. De acuerdo, voy a tener un hijo, pero ¿cómo funciona esto? No temas. La sombra del Espíritu Santo te rodeará. Ahí nos damos cuenta que cuando Salmo 91 dice, el que vive en la intimidad con Dios, en lo secreto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la sombra, bajo la sombra. Cuando Jesucristo, en Juan capítulo 1, Natanael se le acerca
dice Jesucristo, un israelita verdadero en quien no hay ninguna falsedad. Y Natanael dice, ¿de qué me conoces? Y Jesucristo dice, cuando te vi bajo la higuera. La higuera, hoy todavía, cuando vayas conmigo al monte de Sión, hay unas cuantas sinagogas. Y una de ellas allí se llama Bajo la higuera. A las sinagogas en muchos sitios le llaman Bajo la higuera. ¿Sabes? Tú puedes estar bajo la higuera o bajo la sombra del Omnipotente. Bajo la higuera estás cuando alguien te predica, te enseña, el ser humano. Pero bajo la sombra del Omnipotente estás cuando el Espíritu Santo te enseña las cosas, Él personalmente. Jesucristo es la luz de Dios y el Espíritu Santo es la sombra de Dios. Y sabes, todo el Salmo 91, queridos oyentes, por favor, cuando hace un tiempo esta pandemia empezó a hacer tanto daño, yo oí tantas personas comunicar, publicar, ninguna plaga acercará a tu morada. Vale, ahora tengo una pregunta. Yo no quiero, por favor, no quiero ser ni estúpido, ni tampoco hipócrita, only honest, simplemente honesto. Si es verdad que ninguna plaga se acercará a nuestra casa, tengo una pregunta. ¿Por qué así aún muchos han enfermado? Tengo una pregunta. Porque si el versículo 10, 11 no se cumple en mi vida, entonces, ¿quién me garantiza que los demonios no me pueden atacar? ¿Y sabe lo que descubrí? Que muchos de nosotros conocen ciertos versículos, pero no conocen al que escribió el versículo. Si no tienes la intimidad con Dios, querido oyente, si no te tomas el tiempo, y yo sé que vivimos bajo la gracia, nosotros cristianos vivimos bajo la gracia, pero si no conviertes esa libertad en una intimidad, no te sirve nada. No nos tomamos el tiempo para buscarle, para leer su palabra, para conocerle. ¿Sabes, querido oyente? Toda la vida, todo el secreto para un cristiano, el poder, el avanzar, el vencer, el crecer, el traer fruto, todo depende de nuestra relación con Dios. Porque quiero que estés atento a esta frase. Nosotros no traemos fruto por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Por qué es importante tener intimidad con Dios? Y yo lo percibo, y es obvio. Las personas cristianas que tienen una intimidad con Dios, se le nota. No son religiosos falsos. No son gente que quiere aparentar espiritualmente.
Como muchas fotos en Instagram, en whatever. La gente quiere aparentar feliz en vez de ser feliz. Hoy se invierte más dinero, más esfuerzo en aparentar de tener salud y de ser feliz que en serlo de verdad. Y sabes, querido oyente, mira, lo más importante en nuestra vida es la intimidad con Dios. Lo más importante en tu vida, en mi vida, es nuestra relación íntima con Dios. Porque de ahí fluye todo. En Salmo 91 encontramos en español 16 versículos. Quiero decirte una cosa, que esos 16 versículos son como eslabones en una cadena. Y si el primer eslabón, o como se llama en español, esté roto, toda la cadena se pierde. Querido oyente, atención. Si el versículo 1 no es lo que describe tu vida, entonces dudo por lo otro. Te lo digo de todo corazón. Te lo digo de verdad. No dudo de tu salvación, no. No estoy diciendo eso. Pero de tu relación en absoluto. El que vive en la intimidad con Dios se gana la confianza de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios recompensa a las personas que tienen intimidad con Dios. ¿Sabes? Ya que estoy tantas veces en la radio, en la televisión, en muchos sitios, se me acercan varias veces personas, me han dicho: usted necesita un manager. Y digo, ¿what? ¿Qué necesito un manager? ¿Para qué? Para sus redes sociales, para todo. Para que usted tenga más influencia y que más gente le conozca. Y os confieso una cosa. Me fui a orar y preguntarle al Señor, porque me gusta saber la opinión de Dios el Padre sobre estas cosas. Y su contestación fue tan clara que me dejó temblar. Y me dijo: si quieres tener influencia sobre las personas, tienes que estar más en las redes sociales. Pero si quieres tener más influencia en el cielo y conmigo, tienes que estar más conmigo. Eso me partió en dos. Queridos, yo te felicito por todo tu esfuerzo. Yo te felicito por todo lo que tú haces, cómo te presentas. Pero ten cuidado, que no seas la higuera de Marcos 11, donde solo habían hojas y no había fruto. Fruto viene solo por la presencia del Señor. Y algunas veces me pregunto, me vino uno de sus managers. Yo quiero compartir esto porque esto te va a enseñar una cosa. Y me dijo: a usted le conocen tanta gente. Usted podría ganar un dinero, un pastón. Y digo yo, ¿con qué? Y me dijeron, con su nombre, presentándose por las redes sociales,
Y entonces me dijo un ejemplo de una persona. Y dice, él tiene 120 en la iglesia más o menos, pero tiene 900.000 que le siguen por las redes sociales. Y dije, ¿900.000? ¡Wow! Sí, y otro ni tiene iglesia. Y también le siguen cientos de miles. Y dije, ¡wow! Me quedé impresionado. Pero de repente parece que la luz se me encendió. Y le dije, tengo una pregunta. Si le siguen tantas personas a esos pastores, tengo una pregunta. ¿Por qué tienen tan poca gente en la iglesia? Si les sigue tantas personas, tengo una pregunta. ¿Por qué tienen tanto poco fruto? Y ese manager me dijo, pues la verdad que nunca he pensado eso. Nunca he pensado eso. Digo, es lo primero que a mí me viene a la mente. ¿Sabes cuál es la recompensa de Dios cuando vives en la intimidad con Dios? Y quiero que lo sepas muy bien. Un amigo nuestro, un conocido evangelista, Bengt Wiedemann y Reinhard Bonke, cuando estuvimos en Alemania, 1996, 97, 98, él hizo una campaña y él publicó un libro, From Minus to Plus, en alemán From Minus zum Plus, y hizo cientos de millones de ese libro, cientos de millones. Y en un momento, cuando estuvimos juntos, nos dijo, me voy para los Estados Unidos, porque pronto habrá algo que ya existe, que se llama Internet, dijo. Y yo voy a usar el Internet para que más personas oigan el Evangelio. Por eso, yo soy un gran amigo de todas esas plataformas. Me encanta. Y os animo a usarlas para que personas oigan el Evangelio. Pero querido, si no tienes intimidad con Dios, no vas a traer fruto, porque oye este secreto. Dios el Padre, oye atención, attention please. Quiero que estés muy atento. Dios el Padre puede usar a todos, pero no le confía a todos. Él puede usar un burro para hablar, como ahora está hablando. Pero quiero decirte una cosa, y quiero preguntar con la mano al corazón. Quiero preguntarte una cosa. ¿Por qué oras y no pasa nada? ¿Por qué oras y parece que nada pasa? ¿Nunca te has preguntado que probablemente nuestra relación no está bien? Dios nos ama, nos aprecia, pero somos nosotros que estamos distraídos. Como cuando Jesucristo fue a visitar a Marta y a María y a Lázaro, y Marta dijo, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesucristo le dijo, Marta, Marta, estás tan distraída de tantas cosas y no te das cuenta lo que es lo único importante, lo que nadie va a quitar de ti. ¿Cómo Dios, el Padre, te recompensa? ¿Sabes cómo Dios recompensa a las personas que le buscan? ¿Quieres saberlo? La recompensa de Dios se llama acceso. Escríbete eso, acceso. ¿Acceso a qué? Acceso
a su corazón, acceso a su intimidad, acceso a sus secretos, acceso a sus decisiones, acceso a sus planes. Abraham tenía tan buena relación con Dios que cuando el Señor vino acompañado de 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, adivina a dónde fue para consultar, hablar sobre lo que él se había propuesto en su corazón. Adivina, con Abraham. Aprende algo, querido oyente. Eso es tener influencia delante de Dios. Cuando el Señor por la mañana, cuando estás con Él, viene para hablarte los secretos. El que me diga, y el que está diciendo por ahí, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, hazme un favor, no seas mentiroso. No es verdad. Existe un lugar en este mundo donde el mundo pierde su poder, donde la carne no tiene fuerza, donde los demonios no tienen acceso. Existe un lugar que te purifica. Existe un lugar que te santifica. Existe un lugar que te sana, que te restaura, que te ajusta, que te bendice, que te levanta, que te anima, que te inspira, que te habla, que te alumbra. Existe un lugar que se llama el secreto del Señor. ¿Qué es eso, el secreto del Señor? Déjame darte un secreto o una característica de ese secreto con Dios. Al Espíritu Santo hay cosas que le encantan. ¿Y sabes qué le encanta? ¿Y cuál es el secreto? Ese lugar, ¿sabes qué es? Es la soledad, la oscuridad y el silencio. Es la soledad con Dios. Y querido oyente, yo sé que probablemente tú te llamas cristiano, católico, evangélico, presbiteriano, adventista, ortodoxo. Pero permite decirte una cosa. Si quieres conocer a Dios, de verdad, por su gracia, no solo conocer la obra de la cruz, el poder de la sangre, la redención, la salvación, que eso ya es impresionante. No. Permíteme hablarte de conocerle a Él. Si de verdad tienes interés en Dios, me he dado una cosa a cuenta. Todos los hombres de Dios que he conocido, todos, estas máquinas, estas hachas, todos estos fenómenos que he conocido, todos tienen algo en común. Todos. Tienen diferentes ministerios, ¿sí? Diferentes formas de hacer las cosas, sí. Pero todos tenían algo en común. ¿Qué era? Que se levantan temprano a orar. En la oscuridad, en la soledad y en el silencio de la noche. Todos.
Nosotros tuvimos un hombre de esos en nuestra casa durmiendo. Y durmió en una habitación. Un hombre muy conocido en el mundo, que la mayoría de vosotros conoce con nombre. No quiso ir al hotel. No. Entró a su habitación. Sobre las 11 se despidió. Y yo vi luz por debajo de la puerta. Me acosté. Sobre la 1:30 fui al baño. Todavía hay luz. Yo me levanté a las 3:30 a orar. Todavía hay luz. Me salí afuera al campo a orar. Regresé. Todavía hay luz debajo. Y por la mañana, cuando estuvimos solos, le pregunté: Pastor, tengo una pregunta. ¿Duerme con una luz encendida? Y se rió. Dijo, no. Dice, no. Entonces estuve toda la noche leyendo la Biblia y estudiando y orando. Y dije, ¿toda la noche? Y él me dijo, sí, ¿por qué? Un día estuve en Alemania y nunca se me olvida, fue impresionante. Vino un alemán que estuvo 27 años de misionero en África. 27 años en la selva. Vino delante del púlpito y yo pensaba que yo sabía mucho de la Biblia. Cerró los ojos y citó primera y segunda carta de Tesalonicenses de memoria. Otra vez, de memoria. Fue impresionante, de memoria. A la 1:30 de citar primera y segunda de Tesalonicenses completamente y de haber predicado un poco, me acerqué y dije, Pastor, usted dijo que oraba toda la noche, que había noches que oraba todo el tiempo orando. Y él dijo, sí, hijo. Y dije, pero otra vez, ¿cómo? ¿Qué hizo toda la noche? Y él me miró y dice, orar. Y dije, pero toda la noche. Y él me dijo, sí, toda la noche. Me quedé impresionado. Os confieso una cosa. A mí no me impresionas tú, para nada, con todos los que te siguen en algún sitio, porque a Cristiano Ronaldo le siguen más. A mí no me importa cuántos likes tienes en Instagram o en Facebook, porque Messi tiene más. Pero lo que me quedó impresionado es de personas que salen de los secretos del Señor. Tienen algo que percibo que no tiene precio en esta tierra. Y si tú tienes esa vida muy superficial, o como se llama eso, quiero decirte, hay personas que tienen tanto poder en su relación con Dios que si es necesario le abre el mar rojo. Si es necesario le para el sol y la luna. Si es necesario le multiplica el pan. Hay personas con tanta fuerza delante de Dios que los demonios tiemblan. ¿Sabes qué? Siempre he anhelado ser una de esas personas.
Porque hay un versículo en Job 29 que tengo que traducir de la Biblia hebrea Turcandencia. En Job 29, versículo 4, y con esto quiero terminar, porque es tan impresionante este versículo. Dice en la Reina Valera: como fui en los días de mi juventud, y cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Y ahora tienes que saber que la palabra favor aquí significa intimidad. La misma palabra que Salmo 91:1. Dice Job que la intimidad de Dios velaba sobre su tienda. Esa palabra que aparece aquí, Zot o Zudé, significa que la amistad de Dios, la intimidad de Dios, la confianza de Dios velaba sobre la tienda, la casa de Job. Y querido oyente, quiero que esté atento a esta frase, por favor. Atención. Cuando Satanás atacó a Job, pensó que le había quitado todo a Job. Lo que Satanás no sabía era que todo lo que Job tenía era Dios. Y eso nadie te lo quita. Nadie. Porque el que habita al abrigo del Altísimo, el que vive en el secreto del Altísimo, y todo el ministerio, Pasión por Cristo, todo el ministerio, Dunamis Radio, todo lo que es mi vida es la intimidad con Dios. Porque seré un torpe hablando, sí. Confundo las palabras, sí. En mi mente hay tantos idiomas que lo confundo, sí. Pero una cosa sé de todo corazón: el que habita en los secretos del Señor, sobre mi casa, vigila, habita y, como dice aquí, vela el favor de Dios. Y quiero preguntarte de todo corazón: ¿no te gustaría conocer a Dios mejor? ¿Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Pues déjame darte un consejo. Levántate a las 4, a las 3:30, a las 4:30, a las 5 de la mañana y búscale. Y vas a descubrir la persona más preciosa de todo el universo. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.